Geometría del espacio. Expositor, ingeniero Dino Sánchez Padilla. Axioma. Es una proposición que por el grado de evidencia y de certeza que exhibe es admitida sin demostración. Ejemplo. La recta tiene infinitos puntos. Es un axioma que no necesita demostración. Postulado. Es aquella expresión que presenta una verdad sin demostración ni evidencias, pero que es admitida aún pese a la falta de pruebas. La aceptación del postulado está dada por la inexistencia de otras expresiones a las que puede referirse y por la necesidad de emplearlo en un razonamiento posterior. Ejemplo. Dos puntos distintos cualquiera determina un segmento de recta. Teorema. Es una afirmación que puede ser demostrada como verdadero dentro de un marco lógico. Es decir, el teorema es una proposición que para ser evidente necesita demostración. Ejemplo. La suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos ángulos rectos. Corolario. Es un concepto referido a una proposición, tanto en matemática como en lógica, que se utiliza para designar la consistencia de un teorema ya demostrado, sin necesidad de invertir esfuerzos adicional en su demostración. En pocas palabras, es una consecuencia obvia que no necesita demostración. Ejemplo. Al teorema de Pitágoras que dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, el corolario sería la longitud de un cateto es menor que la longitud de la hipotenusa. Lema. Es una proposición demostrada, utilizada para establecer un teorema menor o una premisa auxiliar que forma parte de un teorema más general. Ejemplo. Al teorema de Pitágoras que dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, el lema sería uno de sus catetos al cuadrado es igual a la diferencia del cuadrado de su hipotenusa con el otro cateto elevado al cuadrado. Geometría del espacio. Punto. Es una figura geométrica sin dimensión, longitud, área, volumen, ni otro ángulo dimensional. No es un objeto físico, describe una posición en el espacio determinada respecto a un sistema de coordenadas
restablecidas. Representación gráfica de un punto es la marca simbólica de un lápiz. La recta, axioma, es la unión de infinitos puntos colineales sin un punto de origen. Notación. Recta L o L con flechita en la parte de encima. Recta AB o AB, señalando con 2 puntos. Esto significa que el segmento que une 2 puntos en el espacio es parte de una recta. Y también debemos entender que con 2 puntos como mínimo se puede trazar una recta. El plano, superficie llana, perfectamente lisa y sin espesor, que se extiende infinitamente en todas las direcciones. Un plano en el espacio se representa por medio de un paralelogramo. Su notación es plano P o paralelogramo pequeño P. Axioma del plano. 3 puntos no colineales determinan un plano al cual pertenecen. Los puntos en un mismo plano se llaman puntos coplanares. Determinación de un plano. Si se tiene una recta y un punto que no pertenece a dicha recta, se genera un plano. Segundo, si se tiene 2 rectas, entre ellas son secantes, cortando en un solo punto, se genera un plano. Tercer teorema, si se tiene 2 rectas paralelas, en ella se genera un plano. El espacio. Axioma. El espacio contiene al menos 4 puntos no coplanares ni colineales. Esto nos indica que el espacio no es llano. Como vemos, A, B, C y D están en diferentes caras del cubo. Por tanto, representa el espacio. Posición relativa en el espacio. A. Posición relativa de 2 planos. 2 planos distintos pueden ser 1. Planos paralelos. 2 planos son paralelos entre sí cuando no tienen puntos en común, es decir, no se intersectan. 2. Planos secantes. 2 planos son secantes si tienen una recta en común, denominada arista o traza de un plano sobre otro. B. Posiciones relativas de una recta y un plano en el espacio. Una recta con relación a un plano puede ser contenida, ser secante o ser paralela a esta. Primero, está contenida en un plano. Todos los puntos que pertenecen a la recta también pertenecen al plano. Siguiente, ser secante a un plano. Significa que la recta con el plano solo tienen un punto en común. Y por último, ser paralela a un plano. La recta, tanto como el plano, entre los dos son paralelos. Por ende, no hay punto en común. C.
Posición relativa de dos rectas en el espacio. Dos rectas diferentes en el espacio pueden ser secantes, paralelas y alaviadas. Secantes. Si se intersectan en un punto estas rectas, son complanares. Paralelas. Si no se intersectan y están contenidos en un mismo plano. Alaviadas. Si no intersectan y no están contenidos en un mismo plano. Esto significa que una de las rectas solo tiene un punto común con el plano y el otro tiene todos los puntos en común con el plano. Notaciones básicas. Una recta y un plano son perpendiculares si dicha recta es perpendicular a todas las rectas contenidas en dicho plano. Dos puntos cualesquiera de un plano determinan una recta contenida en este plano. Ángulo entre dos rectas alaviadas. L sub 2 intersección con el plano P es el punto O. Para hallar el ángulo entre L1 y L2, rectas alaviadas, trazamos por O una recta paralela a L1 y L3, donde θ es la medida del ángulo entre L1 y L2. Teorema de Tales. Si tres o más planos paralelos son intersectados por dos o más rectas, los segmentos entre los planos tienen longitudes proporcionales. AB es ABC, como DE es AF, como MN es ANG. Mínima distancia entre dos rectas alaviadas. Es el segmento perpendicular a ambas rectas alaviadas, que presenta dos formas para hallar la mínima distancia entre ellas. Primer caso, donde MN es perpendicular a la recta L y a la recta beta. MN es la mínima distancia entre dos rectas alaviadas. En el segundo caso vemos que la recta R y la recta Q son rectas paralelas y proyecciones de L y beta respectivamente sobre el plano H. Y D es la mínima distancia entre dos rectas alaviadas. Posiciones relativas en el espacio. Planos paralelos. Dos planos son paralelos entre sí cuando no tienen un punto en común, es decir, no se intersectan. Planos secantes. Son dos planos que tienen una recta en común, denominada arista o traza de un plano sobre el otro. Recta perpendicular a un plano. Si una recta es perpendicular a dos rectas secantes, entonces dicha recta es perpendicular al plano que determina las rectas dadas. Mínima distancia entre dos rectas alaviadas. Es el segmento perpendicular a ambas rectas alaviadas. M y N son puntos. MN es perpendicular a la recta L y a la recta beta. Teorema de las tres perpendiculares. Si por el pie de una recta perpendicular a un plano se traza una segunda perpendicular a una recta contenida en dicho plano, el pie de la segunda perpendicular unida con cualquier punto de la recta perpendicular al plano
plano determina una recta perpendicular a la recta contenida en dicho plano. Ángulo diedro. Es la figura formada por dos semiplanos que tienen en común una recta llamada arista. Un ángulo diedro es la medida del ángulo formado por dos rayos perpendiculares a la arista en uno de sus puntos, donde cada uno de los rayos está contenido en planos diferentes. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro está en tus manos. Amigo, eres parte de la esencia de nuestro país.